Saludamos también a los que nos ven por internet. Gracias por conectarse y deseamos que en esta tarde todos recibamos la palabra de Dios que cambia nuestra manera de pensar. ¿Alguien dice amén? Amén. Estaba pensando que Dios nos ha dejado las cosas tan fáciles y nosotros no tenemos que hacer nada. Y yo quiero animarle de verdad a que deje que el Evangelio haga la obra en usted. Y lo único que tenemos que hacer es creer. Amén. Quisiera que me acompañen, por favor, a esa parte de la Escritura. Creo que es en el Salmo 119, Cristi, si me puedes ayudar, pero no estoy segura. Donde dice que Él hace entender a los simples. Así dice en la traducción Reina Valera. No es mi favorita en ese texto, pero el martes tocamos el tema de Jesús de Nazaret, el Dios que vino a darnos una vida en abundancia. Alguien diga fuerte, vida en abundancia. Y hay algunos aspectos, no sé por qué me ha sucedido, este es uno de los temas que más me apasionan, porque lo he visto hacerse realidad en algunos de ustedes y obviamente mientras he sido enseñada por la palabra lo he visto en muchos, en mentores, en hombres y mujeres de Dios que han creído en la Escritura. Esa es. Y por alguna razón a la hora de hablar de abundancia hay reacciones medias raras. Algunos se sienten como frustrados, salen así como que, ay, pues sí, Dios quiere que tenga una vida en abundancia. ¿Y ahora cómo le hago? Porque estoy mal. Como si nosotros tuviéramos que preocuparnos por producir esa abundancia. Recuerdo que en el 2012 que les enseñábamos respecto a tener negocios, alguien salía diciendo, me siento fuera de lugar porque veo que otros están teniendo negocios, abriendo negocios y yo sigo igual enterrada en un puesto ahí en el trabajo y ya cada vez que escucho ese tema me siento mal, siento que no estoy dando el ancho. Imagínense. Y quiero insistir en algo, mis amados, el Evangelio no nos exige nada sino creer. Y todo lo demás, todos los cambios van a surgir a partir de que creamos. ¿Estamos aquí? Y no me voy a cansar de repetir lo mismo, porque cuando nosotros creemos, la salvación se manifiesta en el área donde tú la necesitas. Y bueno, en estos servicios, con la ayuda del Espíritu de Dios, me voy a enfocar al área de la abundancia, de la prosperidad, pero ustedes pueden tomar esto y dirigirlo en el área donde la necesitan. Y yo quisiera que ustedes tomen esto y digan, bueno, así como Pastor Ana está hablando de la vida en abundancia y adquirir la herencia que Dios nos ha dado, también se puede dirigir hacia la protección, hacia la vida emocional, hacia la sanidad divina, porque la vida en abundancia cubre todas las áreas, no nada más la financiera, ¿verdad? Pero yo quisiera inclinarnos hacia este rumbo y si usted desea estudiar la vida en abundancia en otra área, hágalo, pero permítame a mí exponer aquí y que esto le sirva como de ejemplo. El Salmo 119, 130, muchas gracias, dice, la exposición de tus palabras, y esperemos que esto sea lo que esté sucediendo ahorita, la exposición de tus palabras, ¿qué hace? Y luego dice, hace entender a los simples. Y bueno, no sé qué significa en su cultura la palabra simple, pero en la mía no me gusta mucho la connotación. Entonces, si me acompañas en la traducción Dios habla hoy, por favor. La explicación de tus palabras ilumina. Y aquí dice, instruye a la gente sencilla. ¿Qué es lo que debo de anhelar cuando vengo a la iglesia? Que a la hora de que se me expliquen sus palabras, yo tenga una iluminación. Porque una vez que tengo una iluminación, entonces viene un entendimiento. En términos muy sencillos le llamamos, me cayó el 20, se me prendió el foco. Y parece que a eso le podemos llamar que entendimos. ¿Qué es lo que me lleva a una iluminación?
yo les he explicado 3 procesos importantes. Número 1, saturación. De ahí, después de una saturación, sucede una iluminación, y después de una iluminación sucede una transformación. Diga fuerte conmigo: saturación, iluminación, transformación. A veces me pueden estar tocando un tema y por muchos motivos me tardo en entender. Un motivo puede ser porque ese tema está totalmente en oposición a todo lo que he aprendido en mi vida. Oiga, que me digan que ahora que Dios quiere darme una vida en abundancia, pero si a mí toda mi vida me enseñaron que entre más pobre, más santo. O a la hora de verme en un problema me decían: hey, Dios aprieta, pero no ahorca. Y crecimos con esos textos que no son bíblicos, pero textos al fin, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene toda esos criterios, esa mentalidad, ¿cómo le hago para dejar todas esas creencias, si se puede decir? Bueno, hay esperanza. Dile que está a tu lado: hay esperanza. Y para que eso suceda en ese tema donde quizá siento que voy más lento que otros, o quizá, por ejemplo, no sé si les ha sucedido que en algún servicio alguien sale diciendo: ¡wow! ¿Qué tema? Y otro salió así como que: no, pero no, es que no puede ser, porque mi mente tiene otros conceptos. Y entonces unos salen como en shock y otros ya salen listos para llevar en práctica lo que han escuchado. ¿Por qué? Porque todos hemos crecido diferente. Algunos ciertos conceptos, como el de la abundancia, puede ser algo difícil de entender. Y entonces, para llegar todos a un entendimiento, necesitamos saturarnos en el tema. Saturarnos. Cuando tú estás pasando por esa donde hay como un choque de trenes entre lo que escuchas de la palabra de Dios y la mentalidad que has tenido toda la vida, entonces necesitas saturarte. Y bueno, yo trato de pararme aquí al frente. Mi pastor, el obispo Saúl, me decía: nunca te canses de repetir lo mismo. Y me decía: y la gente se va a cansar, pero tú no te canses. El doctor Mike Murdock recibió un consejo, creo que del señor Oral Roberts. Le dijo: nunca dejes de repetir lo mismo. La gente se cansará, pero tú no te canses. Y no es fácil. Yo le he pedido a Cristi: repite el mismo tema. ¿Verdad que es difícil repetir el mismo tema? Le he pedido a Amandita, a Marisa, a Arturo: no se cansen de repetir el mismo tema. Y no es porque yo piense que no tienen más tema. Es porque necesitamos saturarnos. Entonces, a veces, no sé si alguien aquí dirá: Pastora Ana, ¿otra vez va a predicar de eso? Y luego sucede esto que también escuché del doctor Mike Murdock, del obispo Saúl. Me decía: Ana, el día que se harten, o en otras palabras, el día que se saturen, es el día que apenas le están entendiendo. Porque también me ha pasado. Dice: Pastor, ese mensaje estuvo tremendo, nunca lo había visto así. Y me quedo como: te lo vengo repitiendo como 25,000 veces. Pero salen con una cara de: ¿qué, por qué nunca había visto ese texto? Y yo: hello, se lo vengo enseñando por meses. Pero a veces nos tardamos. Día fuerte: saturación. Si tú aguantas la saturación y tienes paciencia durante la saturación, viene el principio de un cambio, que es una iluminación, hablando de este texto. Después de varias veces que te explican sus palabras, muchas veces, alguien diga muchas veces. Saturación. Hay una parte en la escritura donde dice: no dejo de repetirle lo mismo porque es para su provecho. Saturación, saturación, saturación. Después de una explicación continua, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, viene una iluminación. Y una vez que viene una iluminación, ¿sabes qué sucede? Viene un entendimiento. Ahora fíjese en esta siguiente frase: nunca vas a poder creer algo que no entiendes. Y a veces en el entendimiento tiene que ver con saber su aplicación. ¿Cómo puedo aplicar esto? ¿Cómo puedo llevarlo a cabo? ¿Cómo puedo hacer de esto algo práctico en mi vida? Esa es parte del entendimiento.
Creo que en una ocasión estudiamos lo que es entender, y es que penetra, es un conocimiento que penetra más profundamente. El corazón es más que un concepto que nada más está rodeando como un pajarito en el nido, sino que es algo que ya puso un huevo, o sea, ya penetró el entendimiento y está por producir un resultado. Entonces, después de una iluminación, ahora sí, viene el tercer proceso que se llama transformación. Y es cuando empiezas a ver los frutos, empiezas a ver los resultados. Entonces, amada iglesia, si en alguna área tú te sientes frustrado de que no estás viendo resultados, vuelve a la saturación. En ese tema necesito ser saturado. Y prepárese para enfadarse, prepárese para enojarse, prepárese para decir, pero es que ese tema está chocando en contra de los conceptos. Bueno, si usted ama la palabra de Dios, sepa, la palabra de Dios dice la Escritura que es como un martillo. Por no decir que tenemos cabeza de piedra. Pero si ese es el caso, si en alguna área tenemos cabeza de piedra, usted no se preocupe. Para eso hay un martillo, que es la palabra de Dios. Yo no sé de construcción, pero sí me ha tocado ver que con un martillo muy diferente al del clavo, pero es así más bien como un pico, y a darle durísimo a la piedra hasta que ceda y se truene. Los varones deben de saber algo de eso, ¿verdad? La palabra de Dios es así, hasta que cedas, y lo que impide que la palabra de Dios produzca sus resultados en ti se rompa. Hay otra parte donde dice que la palabra de Dios va a hacer que caigan fortalezas. Todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios tiene que ser derribado. Entonces, oiga, cada vez que venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios está haciendo una labor tremenda contra tus pensamientos. Está derribando fortalezas, está derribando mentiras que te han sido metidas a tu cabecita desde que eras un pequeño, una pequeña. Está derribando conceptos que están ahí metidos, que quizá los has repetido toda tu vida y ahora la palabra de Dios quiere sacarlos. ¿Por qué? Porque nunca va a suceder un cambio externo si primero no ha sucedido un cambio en nuestra manera de pensar. Entonces, es una labor impresionante la de la palabra de Dios en tus pensamientos, en tu mente, contra todo concepto que se levante en contra de la palabra de Dios. No sé si me pueden poner esa escritura donde dice derribando fortalezas. Entonces, no se sienta mal cuando usted llega a la iglesia y está escuchando un tema donde quizá va en contra de todo lo que has oído toda la vida. Y dices, ¿y ahora qué hago? Porque estoy viviendo una situación difícil aquí, estoy escuchando algo que no va de acuerdo a lo que he vivido. Está en la traducción Reina Valera, si le ponen derribando fortalezas y todo conocimiento que se levante y toda... Discúlpeme, no... ¿Cuál es? A ver, gracias. Fíjese bien, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. A eso se refiere, eso es lo que se está destruyendo. Las fortalezas como esas murallas, esos muros que protegen a una ciudad. Así imagínense que nuestra cabecita a veces tiene esos muros, que el evangelio quiere llegar y hay un muro que se levanta en la cabeza diciéndole al evangelio, no, a mí me dijeron que nací pobre y me voy a morir pobre, así que la abundancia le frenan, y el evangelio viene con todo para derribar esa fortaleza. Entonces al principio, el primer día sales medio moreteado porque son unos intentos terribles y sales así con la cabeza que se te hace chiquita y se te hace grande, hasta que un día la fortaleza se cae y dices, ah caray, si Dios ha determinado que yo sea rico, eso voy a hacer y ya no me molesta. Ese día, mis amados, empieza un cambio y ahí está, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Te has dado cuenta que en tu mente se levantan ideas, conceptos
en contra del conocimiento de Dios. ¿Sí se han dado cuenta? No es fácil. Y eso sucede cuando venimos a la iglesia. Fíjese, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero ¿podrá ser así, mis amados, que traigamos ideas que se levantan contra el conocimiento de Dios? Sí. Y a mí me gusta esto, ¿sabe por qué? Porque yo quiero que Dios revele de nosotros todo lo que se levanta y lo limita. Todo lo que se levanta y le está impidiendo bendecirnos. Que ahí hay alguna idea, pensamiento, concepto, creencia, criterio, que cuando Dios dice algo, se levanta y se frena como una fortaleza. No, mis amados, nosotros debemos de dejar que el Evangelio derribe todo eso. Amén. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Imagínense. Entonces, cada vez que venimos a la iglesia, oiga, es una lucha terrible. El Evangelio contra tu mente. El Evangelio contra tus ideas. El Evangelio contra tus creencias. El Evangelio contra toda idea que no vino de Dios. Y se ha establecido una mentira en tu mente como verdad. Y el Evangelio dice, voy a derribar. Así que para eso primero tiene que suceder una saturación. Día fuerte, saturación. Y hay que tener paciencia. Tarde o temprano, si lo oímos constantemente y vamos quitando esa resistencia y vamos comprendiendo lo que el Evangelio está haciendo en nosotros, vamos a bajar la guardia. Y en lugar de sacar las uñas, vamos a decirle al Evangelio, haz en mí lo que tengas que hacer. Romanos 12:2. ¿Cuándo cambia mi manera de vivir? Entiendan esto. Está Dios haciendo algo en tu manera de pensar. El éxodo físico sucede hasta que hay un éxodo mental. Éxodo, traslado, esa es la definición del éxodo. Si Dios no puede sacar tu mente de la pobreza y de la carencia, nunca podrá sacar tu bolsillo de la pobreza y de la carencia. Primero es la mente. Diga conmigo, primero es la mente. ¿Les puedo decir algo, mis amados? Tu bolsillo ahorita es el reflejo del estado de tu mente. Ya ni modo. Y tú dirás, ay no, pues mi bolsillo está bien apretadito. Para empezar no le cabe nada. Y con muy poquito se llena. Y quizá tú digas, necesito otro bolsillo. Necesitas otra mente. En cuanto haya un cambio aquí, el bolsillo va a cambiar. El cambio sucede primero aquí. Y en cuanto aquí haya una saturación, una iluminación, va a suceder una transformación visible. ¿Dónde cree? Pues en su chequera. Y toma tiempo, depende. Algunos somos más lentos que otros. Algunos traemos más fortalezas que otros. Algunos venimos blanditos, otros venimos duros como piedra. Por eso, pero la Escritura no se asusta, dice, la Escritura es como espada de dos filos, la Escritura es como martillo. Oiga, no crea que usted viene a escuchar palabritas así. No, son palabras que golpean, derriban y van totalmente a dar contra nuestros pensamientos que le limitan. Amén. También. En la traducción Dios habla hoy, por favor. No viváis conforme a los criterios. Diga fuerte criterios. Subráyeme esa palabra. Quiero hacerte varias preguntas. ¿Qué te enseñaron a ti de niño respecto a la abundancia? ¿Cuántas veces escuchaste a tus papás decir, confórmate con lo que tienes? O cuando deseabas un mejor juguete, tu papá decía, o papá y mamá decían, no, yo traigo el sustento de la casa, si no fuera por mí, tú te mueres de hambre. ¿Qué oías? ¿Qué oías en la religión que profesabas? Por ejemplo, un concepto que si tenemos tiempo, vamos a tocar, el concepto de la limosna. ¿Qué es limosna? ¿Cuántos de aquí se acuerdan cuando daban limosna?
Ya no se acuerdan. ¿Se acuerdan cuando escarbaban el bolsillo? Y le daban vueltas. Y cuando agarraban la moneda más chiquita, ¡ting! Y luego iban a dar, ¿cómo? Limosna. ¿Ustedes sabían que la limosna no es eso? ¿Ustedes sabían que si buscan la definición de limosna, es un corte financiero que resuelve el problema de un grupo de personas? ¿Cuántos pensaban que la limosna era una limonita, por favor? Y ahí, ¡tum! Lo poco que iban a la iglesia, llevaban limosna, ¿verdad? Y ahora sí, así se anunciaba, vamos a recoger limosna. Pero en nuestra idea, la limosna era eso. ¿Sí o no, pues? Sí. Bueno, ese es un criterio. Entonces, cuando la Biblia dice a los pobres den la limosna, pues para pronto. Y luego llegan aquí a la iglesia y dicen, yo soy pobre, ¿qué puedo esperar de Dios? Pues Dios da limosna a los limosneros. Y entonces para nosotros limosna es eso. Fíjese que no. Estudie la escritura de las limosnas para que sepa que la iglesia primitiva vendía todo lo que tenía y traía el precio de lo vendido y lo repartía, porque eso era dar limosna. Criterios. Imagínense, ¿cuándo va a cambiar nuestra manera de pensar si traemos esos criterios? Entonces, pues si al Señor Jesús le gustaban los pobres y tanto quiere a los pobres y el reino le pertenece a los pobres, pues hay que ser pobres. ¿Y cómo es un pobre? El que vive de limosnas. Y cállese la boca y aguántese, ¿eh? Mis amados, para empezar tenemos que quitarnos la ignorancia y de ahí tenemos que saturarnos de la verdad. Y cuando nos saturamos de la verdad va a traer libertad. Y cuando traigamos la libertad que el Evangelio produce, vamos a empezar a vivir la abundancia que Él promete. Pero el cambio tiene que suceder aquí primero. Entonces, tenga paciencia, no se ponga de uñas, no ponga el freno de mano, de caballo y de todos los frenos que traigan y déjense por el Evangelio cambiar su manera de pensar. Porque hay un Dios muy rico, el dueño del oro y de la plata, con una chequera bien gorda, queriendo repartir cheques. Y no quiere que nada más digas amén de dientes para afuera y tengas unas fortalezas terribles que cada vez que el Evangelio quiere decir algo, tú pones un freno. Hay que dejar que Él cambie nuestra manera de pensar. ¿Alguien dice amén? No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar. Y ya vimos cómo cambia la manera de pensar. Por una saturación vendrá una iluminación y luego una transformación. Para que así, diga conmigo, para que así cambie vuestra manera de vivir. La manera de vivir no cambia hasta que cambie tu manera de pensar. Por eso me atrevo a decirles, traemos el bolsillo. El bolsillo es el espejo de nuestra manera de pensar en el área de las finanzas. Y no estoy tirando pedradas. Lo que estoy diciendo es, hay esperanza. El Evangelio es el poder de Dios para salvar. Las fortalezas se van a caer y en cuanto pienses diferente, prepárate. ¿Ve? Pero ya ve cómo vamos medio lentos. A Dios sea la gloria. ¿Alguien dice amén? A ver, les voy a poner otra escritura que no traigo escrita, donde dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Si pueden abrir Bible Gateway, por favor. ¿Están aprendiendo, mis amados? ¿En qué área a ti te estorba esto? Por ejemplo, ¿habrá alguien aquí que diga, yo no creo que Dios sana a los enfermos? Hay un predicador, tremendo predicador, que quizá ustedes escuchen, quizá de tus favoritos, que dice que él no cree que Dios todavía hace milagros porque a su suegra no la sanó. Entonces, porque a tu suegra no la sana, ¿no hace milagros? Alguien dirá, yo no creo que Dios quiere que vivamos una vida en abundancia porque toda mi familia es cristiana y nadie tiene un penny. Y porque tu familia no tiene un penny, ¿ya la Biblia es mentirosa? Nos dejamos llevar por experiencias para decidir si la Biblia es verdad o no. Y yo quiero que alguien de esta iglesia diga, no importa lo que yo vea que les pasan a otros. Eso dice la Biblia y lo que Dios dice es la verdad. Claro que sí, y no nos vamos a cansar de enseñar la palabra de Dios con todo nuestro corazón. No nos vamos a cansar de eso.
Aún si decimos, no, yo no he visto que a nadie le pase eso. Pues si insistimos, quizá en el 2013 haya uno aquí en, perdona, amistad Denver, que se aviente. Aquí ustedes son tan lindos, tan dóciles. El año 2012 dijimos negocios y algunos se molestaron conmigo, pero otros abrieron negocios. ¿Y cómo se va a llamar el 2013, Pastora Ana? Abundancia. ¿Quién quiere? Aunque sea de dientes para afuera, practiquen el amén. ¿Quién quiere? En el eSword, el querer como el hacer, ¿sí lo encontraron? ¿Cuál es? Ajá. Filipenses 2:13. Fíjese cómo las traducciones nos ayudan, ¿eh? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire qué lindo es nuestro Dios. Quizá hay cosas que Dios quiere darte y tú ni las deseas. Y quizá, por ejemplo, hemos estado hablando de los hijos. Y quizá hay alguien aquí como yo que no somos buenos con los niños. Yo no soy buena con los niños. No me considero una buena mamá. No tengo paciencia con los niños, menos con los míos. Pero tengo un texto que dice que Dios pondrá en mí el querer como el hacer. Quizá hay alguien de aquí que dice, sí, Pastora Ana, yo sé que Dios quiere que yo tenga una vida en abundancia, pero la verdad a mí ni se me antoja, no quiero, no me gusta ese tema, ya está hablando usted de eso y por eso traigo la cara que traigo. Bueno, Dios pone en ti el querer como el hacer. Quisiera que vean esa escritura en Bible Gateway. Creo que la vi en la traducción Easy to Read. Voy a apelar a los que speaking in English un poquito. ¿Qué es lo primero que tiene que suceder para que haya un cambio? Un cambio de mente, un cambio en mis deseos. Abraham decía, no puede ser que voy a heredar ya un esclavo. Y no puede ser esto. Y Dios empezó a convencerlo de que habría un hijo. Y él ya empezó a contemplar la idea de un hijo. Al punto que aún en el crecimiento de su fe contempló la idea de un hijo, pero con la esclava. Porque ya se le hacía mucho que realmente sucediera con Sara. Pero empezó a contemplar la idea de un hijo. Yo quisiera que hoy por lo menos empezaras a contemplar la idea de una vida en abundancia. Ok, ahora quiten lo subrayado para que todos lo lean bien, por favor. Ok, ¿sí lo ven? El 13 dice, yes, it is God who is working in you. He helps you want to do what pleases Him. And He gives you the power to do it. Dios es el que está trabajando en ti. Él te ayuda a desear lo que a Él le agrada y te da el poder para lograrlo. Entonces, mis amados, algunos que por ideas mentales, por conceptos, han llegado a la iglesia diciendo, la verdad, yo así como estoy bien, yo no necesito más dinero, de hecho yo me le he pasado juzgando a los que tienen dinero y me le he pasado rechazando. Yo espero que sepan que el Evangelio está haciendo un trabajo en ti y que el Evangelio va a poner en ti el deseo. Y una vez que te lo pone, te va a poner a ti el poder para lograrlo. Gloria sea al Señor. Amén. Para mí esto es una muy buena noticia. Entonces, vamos a ver esa escritura que me diste el martes. ¿Cuál fue, Cristi? En el Salmo 130, me parece, 17, o 130, 19, 119, donde dice, amó la maldición y esta le sobrevino. 109, 17. Gloria a Dios. ¿Qué es lo primero que tiene que suceder para que haya un cambio en lo que estoy viviendo? Primero tengo que asegurarme que amo lo que debo de amar y debo de rechazar lo que debo de rechazar. Por ejemplo, mis amados, ¿ustedes ya han descubierto de ustedes mismos las áreas que impiden que haya un cambio en sus vidas?
Yo les dije, yo mamá buena no soy mamá buena y no tengo paciencia con los niños y le estoy pidiendo ayuda a Dios y me está ayudando. Ahora Santiaguito, que vamos a celebrar su cumpleaños en un ratito, ¿cómo se dice? Me relaciona con los besos. Su mamá me relaciona con los regaños, porque me acaba de soñar y me soñó. Rita sí me recibió hoy. Pastora Ana, la soñé yo. Y cuando ya me iba a aterrizar, me estaba regañando. Y yo, Pero voy mejor, mire, por lo menos es Rita la que me sueña regañando. Pero el niño, que todavía ni habla, en cuanto me ve me relaciona con besos. ¿Por qué? Porque cada vez que lo veo lo baño de besos. Dios me está dando gracia. ¿Por qué? Porque hay algo de mí que no me gusta. Yo necesito ser buena mamá. Y necesito ser buena pastor de los niños de perdón y amistad. ¿Sí? Necesito eso. Tengo un anhelo porque cada uno de sus hijos ame a su pastor. Y no crezcan diciendo, ay, ¿yo por qué voy a ir a esa iglesia si de niño me trató mal? Yo anhelo eso, de verdad. Y quizá he metido la pata, pero es un anhelo. ¿Ustedes anhelan algo? Ustedes se ven en el espejo y dicen, como decía Pastor Salomón, me veo en el espejo la palabra de Dios y veo mis imperfecciones. Bueno, ¿anhelas un cambio? En el área de la bendición, mis amados, ¿anhelas un cambio? ¿Estás dispuesto a que Dios haga una transformación en tu mente respecto al área de la riqueza? Y fíjese, aquí son dos detalles. Amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Entonces, para empezar, si yo quiero atributos que no tengo, los tengo que desear. Y si tengo cualidades que detesto, o defectos que detesto, los tengo que detestar en lugar de justificármelos. Algunos dicen, así es mi carácter. En otras palabras, te gusta. Lo que te gusta se queda. Lo que rechaces se va. Ay, a lo mejor ya están aburridos. ¿Hay algo de ti que no te gusta? O a todo mundo no le gusta, pero a ti te encanta. Todo el mundo se la pasa diciendo que tengo un carácter de la patada, pero como a mí me gusta y como me quiero. Entonces, ¿eso cuándo se va a ir? Lo primero que tiene que suceder es que a ti te moleste. Ese es el principio para un cambio. Que a ti te moleste como eres. Porque cuando detestas algo, lo que detestas se va, lo que amas se queda. Y si no lo tienes, lo que amas viene. ¿Qué atributos te gustaría tener? Empieza por anhelarlos, por amarlos, por imitarlos, por buscarlos. Y lo que tienes, si no lo quieres, recházalo. Hay gente que quiere la sanidad aparentemente, pero se la pasa apapachando la enfermedad. Es mi artritis, es mi dolorcito, tengo mi dolorcito. Es que tengo mi tumorcito y mi muelita, hasta le hablan bonito. Oye, a quien le hablan bonito se queda, ¿quién se va a querer ir? Pero en el momento que tú desprecies y rechaces algo, es el principio para que se vaya. Y amar es el principio para que venga. Entonces yo quiero que si hay alguien aquí que ha visto carencia o está viendo carencia, hoy diga con sus palabras, detesto la carencia, no me pertenece y se va. Y se atreva a decir, amo la bendición. Enójese con su carencia. Y le va a decir, ay, no, ¿qué pasó? Pero ahí se hacen así como, ay, bueno, es que... Tengo que amar la bendición. Y tomes el tiempo que sea. A lo mejor ahí nomás necesitas saturarte un buen rato para que eso suceda. ¿La pobreza es maldición o bendición? Maldición. ¿La pobreza es maldición o bendición? Y si tú la amas, te sobreviene. ¿La enfermedad es bendición o maldición? Y si tú la amas, te sobreviene. ¿Qué tengo que amar?
Mejor hay que amar la bendición, hay que hacer un cambio ahí. No quiso la bendición, ya se alejó de él. Entonces vamos a cambiarlo de esta manera. Amó la bendición y ésta le sobrevino. No quiso la maldición y ella se alejó de él. ¿Por qué? Porque lo que amas te sobreviene. Lo que rechazas. Diga conmigo, amo la bendición. Y hay una gran diferencia entre amar la bendición y amar el dinero. No se confundan para que no se sientan mal de decir eso. La bendición es la máquina que produce todo tipo de riqueza. Y nosotros amamos la máquina, no lo que produce. ¿Verdad? No nos conformamos con un pan, queremos la panadería. Amén. Pues sí. Amén. Gloria a Dios. Ok, entonces vamos a ver, mis amados. Si yo estoy dispuesto a cambiar mi manera de pensar, si dejo que el Evangelio derribe esas fortalezas, si empiezo por amar la bendición, ¿qué año me espera en el 2013? Un año muy diferente. Pero no es en automático y no se sientan mal o apachurrados por estos temas. No, pastora Ana ya dijo que mi bolsillo es el espejo de mi mente, pues ¿cómo estaré? Más bien sepan que en cuanto cambie tu manera de pensar, va a cambiar tu bolsillo. Y tú puedes recibir el Evangelio tan seguido como tú quieras. Aquí venimos 4 veces a la semana, mis amados, pero en su casa se pueden saturar. Te puedes saturar en la mañana, en la tarde y en la noche. La Escritura dice que si tú meditas en lo que está escrito, lo declaras y en la toma de tus decisiones lo pones en práctica, tendrás éxito en todo lo que hagas. Serás prosperado. Entonces no se esperen hasta venir a la iglesia, satúrense de un tema. Y yo quisiera que poco a poco salgamos de ese concepto de lo poco y nos vayamos a un concepto de abundancia. Les he insistido en que el Señor piensa en términos de multiplicación, no en términos de resta, división, suma. Oiga, apenas estamos tratando de quizá imaginar el concepto de 100 veces más. Y hay otros que ya están llegando mucho más lejos que nosotros, que ya piensan en 1000 veces más. ¿Por qué? Porque también está en la Escritura. ¿Sabían eso? ¿Sabían que el concepto de 1000 veces más está en la Escritura? No sabían, ¿verdad? Deuteronomio 1:11, por favor, en la traducción Reina Valera. Alguien diga conmigo 1000 veces más. 1000 veces más. Ay, híjole, mano, imagínense. Y le voy a poner una idea que ahí está en la Biblia, pero está loca, es una idea loquísima. Pero nada más para que sepa que podríamos llegar a esos niveles. ¿Se animaría a leerlo conmigo? ¿Qué dice? Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois. Y os bendiga como os ha prometido. Ya me fui muy lejos, ¿verdad? Vamos a irnos más despacito. Pero bueno, yo le digo, me traje este libro porque mi librero está lleno de estos libros. Y este libro se llama 7 claves para 1000 veces más. Dije, ay, doctor, apenas estoy tratando de convencer a la iglesia. Y él ya se fue a 1000 veces más. Pues sí, porque está en la Biblia. Ahora, usted me dirá, veamos el bolsillo del doctor para ver cómo anda su mente. Pues véanlo. El doctor Mike Murdock, por lo que cree de la Escritura, ahorita produce por lo menos $9,000 la hora. ¿Qué llevó su bolsillo a ese punto? Su mente cambió. Y si ustedes estudian su vida, él tuvo bancarrota, él tuvo divorcio, perdió todos sus muebles, perdió todo, llegó a tener una cuenta de banco en ceros totalmente. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Recibió la Escritura, se saturó de ella, y una vez que se saturó de ella hubo una iluminación y luego una transformación. Ahora, mis amados, ¿ustedes van a ser de los que dicen, uy, fuchi, no me gustan los predicadores que hablan de dinero? A ver, no, ayúdenme. ¿O van a ser de los que dicen, caray, si Dios lo hace con él, que lo haga conmigo?
uy, fuchi, no me gusta el tema de la prosperidad. No me gusta que venga un rico y me hable de riqueza. Entonces, ¿quieres un pobre que te hable de riqueza? ¿Quieres a uno en silla de ruedas que te hable de sanidad divina? Le decían al doctor McMurdo, ¿cómo es posible que a los pobres se les hable de prosperidad? Pues, ¿cómo es posible que a los enfermos se les hable de sanidad? Que no es lo mismo. O vamos a los sanos a hablarles de sanidad y vamos a los ricos. Pues no, ¿verdad? ¿Quiénes son los que necesitan la riqueza? ¿Quiénes son los que necesitan la sanidad? Pues sí, por eso Dios iba con una viuda y le decía, dame todo lo que tienes. Y eso ahorita nos causaría dolor de estómago. Y saldría en el Denver Post en la primera plana. Oh, predicador le pidió su última torta a una mujer que tenía un chiquillo y casi se mueren de hambre. Y todavía este sinvergüenza va y le pide la última torta para su hijo. Sí, ese es Dios, fíjese. ¿Por qué? Porque siempre que estás en carencia, Dios va a enviar a alguien, no a darte, a pedirte. Para desatar una abundancia. Pregúntenle a la viuda, ahí está en la Biblia. Después de que dio, la harina nunca más escaseó y el aceite tampoco. ¿Qué tiene que suceder para que un pobre cambie? Oiga, necesita un libertador y para eso está el Evangelio. Pero necesitamos dejarnos que el Evangelio haga esos cambios en nosotros. Ya están nerviosos. Bueno, no le voy a pedir, usted tranquilo. No, sí le voy a pedir, pero al ratito. Me falta media hora. ¿Están aprendiendo? Entonces, fíjese cómo empezó este gran ministerio de nuestro Señor Jesús. Si me acompaña, vamos a ver varias escrituras en Mateo 11:5. Alguien me preguntaba, Pastora Ana, ¿por qué dice y a los pobres se les predicó el Evangelio en lugar de decir y a los pobres los hizo ricos? ¿Por qué dice y les predicó el Evangelio? Yo espero que hoy se entienda un poquito más por qué. Que Dios nos ayude con su poderosa palabra. ¿Alguien dice amén? La única parte de la Biblia que vas a disfrutar es la parte de la Biblia que crees. La parte de la Biblia que no crees nunca disfrutarás. Por eso insisto, mis amados, escucha para entender. Y una vez que entiendas, va a ser fácil creer. Y una vez que creas, vas a ver una transformación. ¿Alguien dice amén? No resistan al Espíritu de Dios. Amén. El pueblo de Israel lo hizo, no lo vayamos a hacer. ¿Ok? Dice así, 11:5, los ciegos ven, ¿se les resolvió el problema? Los cojos andan, ¿se les resolvió el problema? Los leprosos son limpiados, ¿se les resolvió el problema? Los sordos oyen, ¿se les resolvió el problema? Los muertos son resucitados, ¿se les resolvió el problema? Y a los pobres es anunciado el Evangelio, ¿se les resolvió el problema? Pues sí, pero sería mejor que dijera, y los pobres se hicieron ricos. ¿Por qué en el caso de los pobres dice se les es anunciado el Evangelio? ¿Y cómo saber que eso realmente le resolvió el problema? Sí, Señor. Ya ve, escuchen al hermano Leo. Cuando oyes el Evangelio, ¿podrá cambiar tu situación financiera? Vamos a ver otra, pero ténganme paciencia los que no es suficiente lo que están escuchando. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Un oprimido que quiere libertad, un cautivo que quiere libertad, un ciego que quiere vista. El que está quebrantado de corazón, ¿qué quiere? Sanidad. Y el pobre que quiere riqueza, obviamente. Y el Evangelio lo hizo. Jesús de Nazaret vino a dar buenas noticias, mis amados. Y ustedes tendrían que estudiar los 4 evangelios para que se den cuenta cómo es que Jesús empezó a llevar esto a cabo.
y lo llevó a cabo. Quiero decirles que a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero quiero decirles, mis amados, que Dios, como en los evangelios, ahora sigue hablándoles a los ricos, pidiéndoles que dejen su riqueza y se la den a los pobres. Estudien a los que levantaron Walmart, Sam's, Chick-fil-A, Hobby Lobby. Estudien qué está haciendo el de Microsoft con su dinero y qué está haciendo, ¿cómo se llama el otro millonario? Warren Buffett con su dinero. ¿Qué está haciendo? De pronto deciden cortar un buen porcentaje de sus finanzas y darlo a los pobres. ¿Quién les está pidiendo su dinero? Dios. Ahora, tú tienes que buscar tu caso en la Escritura y quizá va a tomar un poquito más de enseñanzas para llegar ahí, pero tenga paciencia. ¿Cuál es tu caso? ¿Dónde estás tú? Acompáñeme por favor a Santiago 2:5. Pero, perdón, antes, vamos a mover un poquito ese concepto de la limosna, porque si ven, hay un par de ocasiones donde el Señor Jesús dice, den limosna a los pobres. Pero yo quiero que vean el concepto de limosna, estúdienlo en el diccionario cuando tengan tiempo, pero vayan a Hechos 2:45, por favor, y después debe de haber otro texto en el 4 de Hechos también. ¿Están aprendiendo, mis amados? Versículo 44, ¿lo puede leer conmigo, por favor? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué dice? Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Dónde vino ese concepto? Desde Jesús de Nazaret. Él vino a dar buenas noticias a los pobres. ¿Qué motivaba a la gente para venderlo todo? Tienes que estudiar las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Él prometía más. La humanidad no ha cambiado, mis amados. No crean que antes eran más, no sé cómo llamar, se despojaban más fáciles de sus bienes, no esperaban nada a cambio, lo daban todo por nada. No. La humanidad no cambia. Ellos también esperaban recibir algo a cambio. Y Jesús de Nazaret les prometió algo a cambio si lo hacían. Y la gente le creía. Por lo tanto, vendían sus propiedades. Esa enseñanza vino de Jesús de Nazaret. Ahora, fíjese bien, no se ofenda. Pero ¿sabe a cuántos yo conozco cristianos que venden algo para dar el resultado de eso? Oh, yo diezmo de eso. Sí, pues, pero ahí no dice que diezmaron, ahí decía que vendían sus propiedades y sus bienes, y el todo lo repartían. ¿Qué pasa ahora con el Evangelio y nosotros? Que no consideramos las palabras como ellos las consideraban. Por eso ahora no suceden las cosas que sucedían en la iglesia primitiva. Yo quiero que sucedan los milagros que sucedían en la iglesia de Hechos. Sí, pero yo también quiero ver que vendan como vendían la gente de la iglesia de Hechos. ¿Daban unos pasos? Bueno. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo. O sea, ahí ni siquiera tenían 4 servicios a la semana. Ahí iban diario. Y en las casas convivían. Digan conmigo, convivían. Hicimos un convivio para Navidad y bueno, estoy feliz con los que fueron, pero casi nadie fue. Y ahora vamos a hacer uno de Año Nuevo. ¿Y sabe qué pasa en nuestra iglesia, mis amados? Necesitamos ser más familia, necesitamos acercarnos más. Y en lugar de decir a mí nadie me pela, pues ¿dónde estás a la hora que se organiza algo? Ahí deberías estar. Y si quieren, ¿no? Si no, no se preocupen, más comida para mí. Disfrutamos una comedera que para qué le cuento. Pero aquí la Escritura dice que parte de eso era la convivencia. Entonces es un todo, es un convivir, partían el pan, comían juntos, estaban en la iglesia metidos todos los días, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo y el Señor hacía su trabajo de añadir a la iglesia a los que habían de ser salvos. Antes
antes la iglesia era considerada la familia. Ahora ya cada quien hace sus grupitos. Ese no era el concepto de la Escritura. Pero vamos a hacer un intento en Año Nuevo. Y si no, pues ahí nos tiramos cohetes, el hermano Ricardo, mi esposo y yo, con Yuri. No, no sé qué. Happy New Year, lo decimos los tres, no es cierto. Y yo entiendo que tienen cosas en casa, no se sientan mal porque no puedan ir, pero en general, evalúa tu convivencia de todo un año. Yo, obviamente, en las fiestas es un poquito difícil o lo que sea, pero evalúen, que eres tu club, eres tú y los tuyos por todos lados, la familia Telerín andan juntitos, o abres espacio a que otros convivan contigo. ¿Quién de aquí te conoce? O sea, aquí hay mucho que decir aquí, pero bueno, no es el tema, ya me fui por ahí. Bueno, capítulo 4. No voy a la iglesia y nadie me habla. Pues ni te conocemos, ¿cómo te vamos a hablar? Ahí vamos a ver dónde dice que ponían los bienes a los pies de los discípulos o de los apóstoles. A ver si me ayudan a encontrar esa parte. Creo que si eran... ¿Será más abajo? Ayúdenme a buscar ahí en el 4. Quizá me estoy equivocando, pero a ver. Llevaban sus bienes a los pies de los discípulos. A ver si, José Luis, tú puedes ir buscando dónde está la situación de Ananías y Zafira. Creo que por ahí estaba eso. Perfecto, muñeca, muchas gracias. Fíjese bien el 34, vamos a ver desde el 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué hacían? Y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Ahora, ¿por qué se podía hacer eso entre ellos? Era la iglesia primitiva, apenas estaba creciendo. Obviamente, conforme crecía la iglesia, ya empezaban a mandar el dinero a otros lugares donde había necesitados. ¿De acuerdo? ¿Sí lo están viendo eso? Entonces, tengan cuidado en el concepto que tienen de cómo manejaba la iglesia esto de las limosnas. Oiga, no, la gente llegaba después de haber vendido propiedades. Vendimos una propiedad, aquí está el dinero. Vendimos casas, aquí está el dinero. Vendimos esto, aquí está el dinero. No se enriquecían cada vez más, cada vez más, cada vez más y seguían ahí llevando su diezmo nada más a la iglesia. No, el evangelio que escuchaba les estaba produciendo, además de que cuando Dios los salvaba, ya llegaban ellos con cierta cantidad de riqueza. ¿Pero qué los movía a venderlo? Hazte esa pregunta. El Señor Jesús empezó a enseñarlo y empezaba a traer unos resultados tremendos respecto a sus finanzas. Pedro lo vivió así, ahí a un ladito, cuando el Señor le dijo, Pedro, vámonos, vamos a pescar. Y el Señor, Pedro le dijo, Señor, toda la noche hemos intentado y no sacamos ni un pececito. Y el Señor Jesús dijo, caray, ¿cómo? No, a ver, vamos, tráete las redes, echa tu red a la mar. Y Pedro dijo algo. Toda la noche hemos intentado hacer esto y no hemos logrado nada, pero en tu nombre echaré la red. ¿Y qué cree que vio Pedro? Ese Pedro que en Hechos, él es uno de los apóstoles, vio que el resultado de que Jesús de Nazaret hable se convirtió en una pesca milagrosa. ¿Por qué cree que Pedro lo siguió? No, yo me tengo que esforzar toda la noche pescando y aquí tengo al jefe que nada más habla y vienen los peces del norte, del sur, del este y del oeste, donde estaban escondidos. Pues mejor me le pego al Señor. Sin embargo, ahora tenemos cristianitos diciendo, desde que sigo a Cristo me va peor.
Desde que estoy en el Evangelio he perdido todo. Pero todo sea por el Señor, sáquese. No, ahí no decía, y perdían sus propiedades. Oiga, usted se le pega al Señor y a su Evangelio. Y usted empieza a ver riqueza. ¿Y de dónde la va a sacar si no es temporada? Pregúntale a Pedro. No, no era temporada en la noche. Y ahí estaban. ¿Y cómo le va a hacer el Señor si ahorita nadie vende, ahorita nadie compra, ahorita no hay? Mira el frío. Momento. El Señor Jesús habló. Y ahí estaban. ¿Quién tiene que cambiar su manera de pensar? Nosotros. Y empezar a ver a Jesús de Nazaret como Él es. El Dios que cuando habla, produce. Por eso a los pobres les predicaba el Evangelio. Porque la abundancia les llegaba. ¿Estamos? Bueno, vamos a continuar. Santiago 2:5. Hay cosas que Dios decidió por decreto. Por decreto. Nosotros tenemos que esforzarnos porque la fe crezca. Esto va a resolver ese asunto de por qué el Evangelio a un pobre le resuelve el problema. Porque Dios decidió algo por decreto respecto a los pobres. Lo decidió. Simplemente les dio a los pobres algo que nadie más tiene más que los pobres. Y lo tienen, nada más que no saben que lo tienen. Y lo que tienen que escuchar es el Evangelio para darse cuenta de lo que tienen. De todas las cosas que tú quisieras que Dios decretara sobre ti, ¿qué te gustaría que decretara? A partir de ahora, simplemente porque yo quiero, vas a ser una persona que profetice o que vas a ser una persona que pueda ver los problemas antes de que sucedan. ¿Sabes qué decretó respecto a los pobres? ¿Listos, 2:5. Hermanos míos amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos ¿en qué? En fe. ¿Qué significa eso, mis amados? Un pobre nunca se tiene que esforzar por creer. Tiene un don. Dios se lo dio. Lo único que tienes que hacer con los pobres es predicarles el Evangelio. Y como ya son ricos en fe por decreto, salen de la pobreza así. Cuando el obispo Saúl, si ustedes dirán, ¿por qué el obispo Saúl se fue a predicar ahí al basurero? Y todos decían, ay, mire qué lindo. No. Él descubrió este texto. Cuando tú te enfocas en los pobres, número 1, te vuelves un target, no sé cómo se dice, el blanco divino para que te lleguen finanzas. Proverbios 28:8. Ay, ¿sí me estoy comunicando, mis amados? Diga conmigo, los pobres son ricos en fe. A un pobre tú le predicas el Evangelio y Dios ya decidió que va a creer, y cuando cree, se sale de su pobreza. A lo mejor hay alguien aquí que diga, yo llevo toda mi vida pobre y llevo toda mi vida cristiano. No, quizá no llevabas, no habías oído el Evangelio, no sé qué te predicaron antes. Evangelio no. El Evangelio es el único que saca al pobre de la pobreza, no cualquier predicación barata. El Evangelio. Si no es Evangelio lo que oyes, no funciona. Legalismo no funciona, liberalismo no funciona, cualquier predicación motivacional no funciona. El Evangelio saca a los pobres de la pobreza, porque la fe viene por el oír el Evangelio, y el Evangelio es el poder de Dios que salva. Entonces tiene que ser Evangelio lo que se está enseñando. Pero no, conozco muchos pobres cristianos y se han quedado en pobreza toda su vida. No están oyendo el Evangelio entonces. Porque si lo que oyen es el Evangelio, salen de la pobreza. Porque Dios ha decidido que el pobre sea rico ¿en qué? Oiga, usted y yo acá batallando, rascando las paredes porque no tenemos fe en algunas áreas.
Y el pobre nada más llega, se sienta, oye el evangelio, se para y su fe le funciona. La fe es la victoria que vence al mundo. Y Dios ha decidido que los ricos, que los pobres sean ricos en fe. Y dirán, pero ricos en fe, ojalá fueran ricos en dinero. El dinero aparece después de la fe. Ay, vamos a leer este. Al que presta dinero y luego exige que le devuelvan el doble, Dios le quitará todo y hará que alguien de buen corazón se lo dé. ¿A quién? Pero aquí hay alguien implícito, hay una tercera persona, hay una tercera persona implícita. Quisiera poner aquí una ilustración, a ver si me sale. A ver, hermano Ricardo, véngase acá tantito. Usted va a ser el que presta dinero y abusa de la gente. Dese la vuelta para allá, por favor. Nelson, venga. Usted va a ser el middleman. Y hermano Leo, venga, usted va a ser el pobre. Ahí parece, ¿eh? Ahora, vean hacia allá, hacia el frente. Usted quédese en medio, hermano Nelson, ahí está. Fíjense esto, en este texto, si lo vuelven a leer, Nelson está implícito. Acá hay uno que dice, ya la hice. Aquí voy a abusar de la gente. Pero llega Dios y dice, tan, tarán, tarán, se lo quito todo. Y en este texto dice, Dios le quitará todo y hará que alguien de buen corazón se lo dé a los pobres. Escuchen, ¿qué parte ustedes van a jugar aquí? Todos aquí debemos de ser Nelson. Dios le está quitando el dinero a los ricos y lo está poniendo en manos de gente que está pensando en los pobres. El dinero no llega directo del rico al pobre. El dinero pasa por un middleman. Y el dinero, Dios le dice a Nelson, Nelson, tú te vas a encargar de ser mi puente de bendición. Lo que este rico ponga en tus manos, extiende tus manos, lo que este rico ponga en tus manos, tú lo único que vas a hacer es pasarlo a otras. Y si ustedes no se animan a hacer eso, a que lo que llegue a tus manos lo pongas en otras, nunca vas a ser ese personaje. Ayer, el martes, hablé con una gran mujer que me dijo, Pastora Ana, yo sueño en resolverle necesidades a la gente, porque ella es esta persona. Dios va a buscar ricos que abusan y va a poner todo lo de ellos en manos de gente como Nelson, para que Nelson entonces, porque piensa en los pobres, se asegure que el dinero llegue a donde debe de llegar. De estas tres personas, ¿sabe cuál es la más beneficiada? ¿Quién de aquí quiere ser ese middleman? Porque nuestro Dios es tan bueno que le dice a Nelson, Nelson, tú por ser mi mano, tú por ser el puente, quédate con una partecita para ti, para tus hijitos. Hijitos dije, ¿eh, Rita? De un aplauso al Señor por estos tres, por favor. A ver, ¿sí entendieron eso, mis amados? Póngame segunda carta a los Corintios 9:9. Discúlpeme, a veces siento que no estoy expresando como ustedes se merecen, pero tengo tanta información aquí con 5 minutos de tiempo. Listo. Vamos a ver la traducción Dios habla hoy. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Fíjese nuestra mente tan corta. Nos llega $1 y mío. Para empezar, no quiero diezmar. Mucho menos ofrendar, menos a los pobres. Oiga, si no amo a Dios, ¿usted cree que a los pobres sí? Ahora resulta que no, a Dios no amo, le robo, pero al pobre sí lo voy a amar, uy sí. Pero yo sé que hay gente aquí que tú sueñas con resolver problemas. ¿Cuántos problemas puedes resolver sin dinero? Guárdeme ese y regréseme a Eclesiastés 10:19. En la traducción Palabra de Dios para Todos, por favor. Léalo fuerte conmigo, por favor. Comer agrada a la gente. El vino le alegra la vida. Haz una lista de problemas que se resuelven sin dinero.
Y es que nada más pensamos en mí, yo y en mí. Y como mi sueldo miserable me resuelve para que coman mis hijitos, para que haya para la renta, para la luz. No, pues ya conténtese con eso. Cállese la boca. ¿Y los pobres? ¿Y los necesitados? ¿Y la iglesia? ¿Y el templo del Señor? Nadie dijo amén. ¿Cuántos problemas se resuelven sin dinero? Ninguno. Así que Dios sabe, y lo que le falta es que lo sepas tú, que para que Dios te ponga a resolverle problemas a otros, te tiene que llenar de dinero. ¿Y cómo te va a llenar de dinero si no empiezas por tener una imagen, una perspectiva, un criterio? Necesito que me llenes el bolso de dinero. ¿Y para qué? Pues porque tengo muchos problemas que quiero resolver. Y voy a empezar por los tuyos, obviamente. Tu causa, tu templo, tu evangelio. Y de ahí quiero que me quede muchísimo para mis hijos y para los pobres. Segunda de Corintios 9:9, por favor. Mis amados, ¿usted cree que Dios lo ha llamado a usted a tener para diezmar? ¿Así de plano? ¿Usted cree que Dios lo ha llamado a usted? Me refiero a que, lo voy a volver a decir. ¿Usted cree que Dios lo ha llamado a usted a que nada más tenga para diezmar? ¿Usted cree que Dios lo ha llamado a usted a que nada más tenga para diezmar y ofrendar? Le tengo una palabra. Dios te ha llamado a que tengas para diezmar, para ofrendar y para repartir. ¿Y cuándo inicia el cambio? Cuando cambies tu manera de pensar primero. Ustedes tienen que ser los primeros en detestar su tacañería. Tienes que detestar cada vez que te duele darle a alguien. La Escritura dice, cuando alguien necesite un favor y si tú se lo puedes cumplir, no se lo niegues. Eso dice la Escritura. Pero cada vez que alguien necesita a alguien y tú sientes que por dentro alguien te aprieta, le voy a prestar pero que me reembolse. No seas pichicato. Cuenta chiles, pues. Fueron $10 y necesito que me reembolse y ahí estoy. Piensa en términos de liberalidad. Pastor Saúl me llamó por teléfono. Ay, hermanos, Dios está haciendo unas cosas con Pastor Saúl que me enternecen tanto. Ese hombre tiene un corazón. Híjole. Y yo sé que Pastor Saúl va a ser uno de los hombres más ricos que conozcamos. Pero piense por qué. Y el doctor Mike Murdock, en lugar de que lo critiquen, pues es que en la tele él no dice todo lo que hace por la gente. Por eso lo critican tanto. Pero Pastor Saúl me habla por teléfono y me dijo, Pastor Ana, me he dedicado a prestar dinero como loco. Y yo lo sé, porque él me ha platicado. Y dice, ¿qué crees que hice este mes? Pero hablaba así con una satisfacción. Yo, ¿qué hizo? Cancelé deudas. Tal persona me debía como 100 y tantos mil pesos y cancelé la deuda. Tal persona me debía como no sé cuánto y cancelé la deuda. Y yo escuchando eso y me decía, Ana, se siente bonito prestar, pero cancelar deudas se siente todavía mejor. Oiga, ¿cuándo vamos a llegar a querer cancelar deudas? Y para empezar no queremos ni prestar. Y como no queremos ni prestar, pues no tenemos para prestar. Porque mi mundo consta de me, myself and I. ¿No te gustaría un día prestar y cancelar deudas? ¿No te gustaría llegar con una familia y decirle, me debes miles de dólares y te doy una noticia? No me pagues. No sé, mis amados, ¿por qué quiero que sueñen? Porque la Escritura dice que si sueñas, Dios hará mucho más. Yo quisiera llegar con alguien y decir, necesitas esto, órale. Y sabiendo que se lo quiero regalar, pero lo pongo a préstamo. Y después cancelarle la deuda. Ay, qué bárbaro.
Vamos a ver más arribita, por favor, ya estoy cerrando. Mis amados, hay que pensar en grande. Diga conmigo, Dios me ha llamado para repartir. Cuando la Escritura dice que Él nos ha llamado a ser bendición para otros. Te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Oiga, si no somos bendición, entonces no es para que salgamos tristes. Ay, pastorina me dijo que no soy bendición. No, sino para decir, Dios tiene esa responsabilidad de que tú y yo seamos bendición. ¿Y qué espera entonces? Que cambie tu manera de pensar. Que para empezar lo desees. Que lo quieras. Que lo anheles. Que pienses a pensar así. Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que ¿qué? Escuche esto. Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan. A ver, el versículo 8. ¿Cuántos de aquí dicen, yo me conformo con tener para lo que necesito? ¿Sí están leyendo el versículo 8? ¿Lo puede leer conmigo? ¿Qué dice? Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan. ¿Qué problema hay con eso? Y si Dios te quiere dar mucho más de lo que necesitas, ¿qué? Yo me conformo con que me dé pan. El pan de cada día, dánoslo, hijo. Óigame. ¿Y los pobres? ¿Y el templo? ¿Y su casa? Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre tengan lo suficiente. Para ustedes, fíjese, por eso decía Nelson le va bien, porque aunque él es el middleman aquí, siempre va a tener lo suficiente para él y para su casa. Y luego dice, lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora, iglesia, ¿lo deseas? Ese es el punto. Y quizá hoy no, pero ya empezamos a taladrar a la piedra, ¿verdad? A darle de martillazos a la roca. Así dicen las Escrituras. Él dio generosamente a los pobres. Su bondad durará para siempre. Póngame la traducción Dios habla hoy, por favor. La Escritura dice, ha dado generosamente a los pobres y su justicia permanece para siempre. La traducción Reina Valera, por favor. Vamos a leer desde el 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Salmo 112, y quiero que nos pongamos de pie, porque yo quiero que este salmo hable de nosotros en el 2013. ¿Aprendieron algo, mis amados? ¿Están dispuestos a aceptar lo que la Escritura dice? En la Dios habla hoy, por favor. Dice, feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado serán, ¿qué? Bendecidos y tendrán, ¿qué? Poder en la tierra. Versículo 3, léalo fuerte. En su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es como una luz que en la oscuridad brilla para los hombres honrados. Es compasivo, tierno y justo. El hombre de bien presta con generosidad y maneja con honradez sus negocios. Por eso jamás llegará a caer. El hombre justo será siempre recordado. No tiene miedo de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está firme, no tiene miedo y hasta mira con burla a sus enemigos.
reparte limosna, y ya expliqué lo que es eso, ¿verdad? Reparte limosna entre los pobres, su generosidad es constante, levanta la frente con honor. El malvado se enfurece al verlo, en su impotencia rechina los dientes. La ambición de los malvados fracasará. Póngame la traducción, Palabra de Dios para Todos, por favor. Otra vez desde el 1. ¿Lo puede leer conmigo fuerte, por favor? Aleluya. Qué afortunado es el que teme al Señor y le gustan mucho sus mandamientos. Sus descendientes serán poderosos. Los descendientes de la gente honesta serán bendecidos. Su casa estará llena de riquezas y bienestar. Su justicia nunca se acabará. Habrá luz en medio de la oscuridad para la gente honesta, porque Dios es misericordioso, compasivo y justo. Le va bien a quien presta con generosidad y sabe administrar sus bienes con justicia. El justo siempre será recordado, nunca caerá. No les teme a las malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Siempre tiene confianza y no siente miedo. Por eso podrá vencer a sus enemigos. Comparte sus bienes con los pobres. Ya no dice limosna. Su justicia nunca se acabará y recibirá grandes honores. Cuando el perverso se dé cuenta de esto, se enojará y rechinará los dientes, pero pronto desaparecerá y nunca logrará lo que desea. ¿De quién está hablando ese salmo? De ustedes. Mis amados, lo único que tiene que cambiar es nuestra manera de pensar. Y el bolsillo va a cambiar también. Amén. Y Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Señor, esta iglesia ama la bendición. Esta iglesia quiere recibir todo lo que tú tienes que darle. Esta iglesia está dispuesta a poseer lo que tú quieres darle para resolver muchos problemas. Esta iglesia está dispuesta a tener tu causa, tu templo, tu evangelio, a los pobres en mente para resolver situaciones. Y tú das semilla al que siembra. Y esta iglesia piensa en sembrar. Y Señor, en este momento vamos a poner en práctica tu palabra. Vamos a decirle a nuestro bolsillo, tú vas a recibir, tú vas a ser transformado, tú vas a repartir, tú vas a ser generoso, tú vas a cambiar. Y Dios nos dará todo lo suficiente y mucho más para repartir a los que tienen necesidad. Señor, estamos dispuestos y gracias por lo que hace tu evangelio en nuestra mente. Y ahora damos como hemos propuesto en nuestro corazón, no por tristeza ni por necesidad, sino porque tú amas al dador alegre. En el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén.